Si todo eso no es suficiente y necesitamos llenar el país de mano de obra, sea haitiana o la que sea, regular o regularizada, con esos costos, son extremadamente eficientes o hay un concepto de negocio extractivo de renta brutal. Es una migración de reemplazo. Tenemos elecciones en 3 años y como político tengo que advertir, son demasiados meses que faltan como para tolerar una actitud, una política como la que este gobierno lleva a cabo. Okay. Entonces, ¿dónde está la trampa en el tema migratorio? No es que sean regularizados o no regularizados, es que son contratados en condiciones que solamente hacen una cosa en primer lugar: reemplazar la mano de obra barata, porque en nómina es significativo, es sensible lo que acontece. Entonces, estamos cansados ya de retórica, estamos cansados de las palabras y las promesas del presidente de la República. El presidente de la República, para mí, lo he dicho en este programa, lo he dicho en otros, es el primer responsable, porque no ha querido decirle a nuestros enclaves, de los sectores productivos: señores, esto hay que cambiarlo. Entonces, en Propuesta Semanal contamos con la participación de un amigo, de un economista. Él fue superintendente de salud y es de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Fernando Camaño. Y tenemos remota, gracias al internet, a Ana Patricia Núñez. Buenos días, Fernando. Bienvenido. Buenos días, Ramón. Fernando, gracias por la invitación. Gracias. Ana Patricia, buenos días. Buenos días, bienvenido. Y como siempre, las tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Ya los amigos a esta hora de la mañana, los que están viendo el programa, seguro se tomaron su tacita. Esto es una marca nacional. Salud. Salud. Fernando, yo creo que tú quieres hablar algo primero. Primero, todavía estamos en luto todavía. Hoy domingo estamos en luto todavía y quizás por muchas semanas, lamentando grandemente la tragedia de las discotecas, las familias, las vidas que han sido afectadas, se han perdido. Hasta la última vez que escuché sobre las cifras de fallecidos, estábamos casi en 200 el jueves pasado. No, más. Más, 200 y pico. Wow. 200 y pico. Más los heridos que todavía que no sabemos si terminan de sobrevivir. Es lamentable, el país está de luto en lo personal y como organización ya hemos dado también nuestro sentido pésame a toda la sociedad porque estamos todos dolidos. Una tragedia que lamentar. Porque todos, hay quien perdió un familiar, pero todos tenemos un amigo, un conocido. Compañero de trabajo. Exacto, exactamente. Hay de todo eso. A todos nos Es lo más terrible que no ha pasado y ojalá que no vuelva a pasar nunca. Que no debió pasar. No debió pasar y sobre eso... Usted no está supuesto a ir a un lugar y si no hubo un terremoto, ni hubo una inundación, si el suelo no se hundió, no está supuesto a caerse una estructura así de forma brusca. Sí, hay personas que opinan, sin especular, que ya habían unos problemas que evidenciaban fatiga estructural. Sí. Eso lo dirán los ingenieros, pero la investigación debe realizarse. Hasta el día de hoy no hemos escuchado un reclamo de las autoridades de que se inicie de manera inmediata. Sin embargo, sí lo vimos cuando cayó el edificio y murió una persona en La Vega. El presidente de la República reclamó inmediatamente investigación. Todavía no lo hemos escuchado. Sí. Quizás esperando, ¿no? Que sí. Terminar de recoger los escombros y el último ser humano que esté ahí abajo. El último cuerpo hay que sacarlo. Bueno, pero la vida continúa. La vida continúa. Y hay temas internacionales y hay temas locales. A principios de semana, bueno, el tema fue el discurso del presidente el domingo, pero este asunto lo ha opacado las medidas que el presidente anunció, medidas migratorias que tú le ves sentido, van a disminuir de verdad la migración. Mira, es lamentable que el manejo sigue siendo más de prensa, sí, de demagogia, sin profundizar en los efectos estructurales en el mercado laboral, en los niveles salariales,
en la imagen y marca país, ya que se trató de un tema surgido por las marchas a Friusa y Matamosquito. Luego ha habido todo un aparataje militar para demostrar que sí tienen control en una zona donde nunca entran. Vemos el silencio previo a todo esto de nuestro enclave turístico, que no termina de entender que esos experimentos sociales, Europa ya ha dado cátedra del daño que se está haciendo con ser tan abierto, tener ese buenismo migratorio que siempre afecta de manera directa a la mano de obra local, la precariza, mantienen los salarios en situaciones que la gente no quiere entender, que va más allá. Los incentivos que tienen nuestros empleadores son los que hay que atacar. Nosotros lo hemos tratado varias veces y lo vemos desde el enfoque de la seguridad social y el daño que le hace a la seguridad social. Toda seguridad social debe incorporar mano de obra joven para que paguen las pensiones de los mayores. Pero es un argumento que no puede torcerse como se hizo en Europa, como está sucediendo en Europa. Pero volviendo a Dominicana, si vemos los 15 puntos que el presidente volvió a tocar, son los mismos del año 23 en el Pacto Nacional, donde 28 siglas de partidos políticos le firmaron al presidente. Nosotros nos negamos. Yo fui uno de los más críticos de que no era necesario volver a ceder y dejarse tomar el pelo. Eso pasó con el tema también del Río Masacre. Yo voy a mencionar, que los tengo aquí, lo voy a tratar de buscar, de algunas expresiones, algunos ultimátum, algunos reclamos que hizo el presidente de la República y nadie le hizo caso. Movilización de tropa, helicóptero y todo aquello. Cierre de frontera. Cierre de frontera. Bueno, es lo mismo, es un show off. Entonces, lamentablemente pasó eso el domingo pasado. Perdón, Fernando, ¿pero el canal está funcionando? Sí, pero para los haitianos. Sí. Para los haitianos. Y no se ha secado el río. Entonces, hay un tema de imagen. Hemos perdido dignidad, hemos perdido espacio vital. Friusa y otros muchos guetos que tenemos. Es perder espacio vital. Jaina, San Luis, el Café de Herrera. Dicen que son 400 y pico. Son 400 y pico de puntos saturados de lo que quiere el empresariado que sea su mano de obra. Entonces, ¿por qué su mano de obra? No es un tema salarial nada más. Es un tema de evasión para lo que es seguridad social, cotización, y lo que es prestaciones laborales. Exacto. Que todavía están. Entonces, ¿dónde está el gran peligro? Y este gobierno es capaz, y yo lo he dicho, lo he reiterado en mi partido, lo he dicho públicamente, no hablen que queremos que se disminuya la mano de obra haitiana irregular. ¿Por qué? Porque si hacemos el reclamo, este gobierno es capaz de regularizártelos todos. Sí. Te lo puede regularizar todos. Entonces, ¿qué haría el sector demandante de esa mano de obra barata y poco instruida? Feliz, porque a ellos les da lo mismo. Un migrante haitiano irregularizado, gana lo mismo. A ellos les interesa el costo de esa nómina. Lo que lamentamos es que el sector turístico comenzó a entender, desde que inició la seguridad social, que era preferible ir sustituyendo esa mano de obra. Sí. Y no asumen que hay un sacrificio enorme como nación en los incentivos que el sector turismo recibe. Desde el momento que hace el hotel, desde el momento que se hace una instalación turística, con unos 15 años exento de impuestos. Pero sumémosles todo lo demás, porque también en las importaciones para suplir los hoteles y otras instalaciones hay ventajas impositivas. Hay algunos que están exonerados, hay algunos que importan en modalidad de zona franca.
Si todo eso no es suficiente y necesitamos llenar el país de mano de obra, sea haitiana o la que sea, regular o regularizada, con esos costos, son extremadamente eficientes o hay un concepto de negocio extractivo de renta brutal. Así no podemos, así no podemos. Así esto terminará en una poblada, en un reclamo del dominicano, no solamente por los espacios, es que también en salud lo está sintiendo. Lo está sintiendo en educación. Y al gobierno no le importa porque lo único que hace es decir que reconoce que 34, 40, 50% del presupuesto se va en servicios, por ejemplo, en las clínicas privadas, públicas, o sea, en la red pública de salud. No es un tema tampoco de presupuesto, es un tema que se llama replacement migration. Es una migración de reemplazo. Tenemos elecciones en 3 años y como político tengo que advertir, son demasiados meses que faltan como para tolerar una actitud, una política como la que este gobierno lleva a cabo. Porque eso fue por la movilización de Frusa y las movilizaciones que estaban anunciadas posteriores. Claro, como una forma de mitigarlo. Leí entre las personas que siempre leo porque conoce del tema y tiene compromiso para las soluciones, que es Pelegrín Castillo, que decía que cuando vio el discurso se alegró, pero cuando leyó, analizó en detalle lo que estaba proponiendo, más de lo mismo. Y concluyó en un tuit que tengo yo aquí, que lo que se propone es lo que acabo de advertir, una regularización masiva. No nos vamos a quedar con un país pobre, nos vamos a quedar sin un país. Exactamente. Entonces, es un presidente que permanentemente le encanta, y ahora con el relevo de nuevo, o el refuerzo de su nuevo, me refiero a de Bengochea, uno de sus asesores que no estuvo con él y parece que lo han traído de nuevo, le sugirieron, creo que por ahí vino la sugerencia, de hacer la locución del domingo pasado. Penoso. Él había, en años pasados, hace 2 años y algo, dado ultimátum inclusive, no voy a buscar ni la fecha, creo que fue en el 21 o en el 22, 3 meses a los empresarios que tuviesen mano de obra de manera irregular. Sí. Entonces, ¿dónde está la trampa en el tema migratorio? No es que sean regularizados o no regularizados, es que son contratados en condiciones que solamente hacen una cosa en primer lugar: reemplazar la mano de obra barata, porque en nómina es significativo, es sensible lo que acontece. Dejar la seguridad social fuera porque no pueden regularizarlo, no lo pueden inscribir, no le interesa que sean simplemente una mano de obra que, sin importar su estatus legal, acepte las condiciones. Obviamente que la van a aceptar, porque de aquel lado entonces se manifiesta lo que es un plan extranacional, supranacional, que sigue en pie. Las bandas se multiplican en Haití. ¿Cuál es la función de esa banda? Inclusive financiado por Open Society y otras fundaciones internacionales. Empujar población para exigir derechos. Entonces, estamos cansados ya de retórica, estamos cansados de las palabras y las promesas del presidente de la República. El presidente de la República, para mí, lo he dicho en este programa, lo he dicho en otros, es el primer responsable, porque no ha querido decirle a nuestros enclaves, de sectores productivos: señores, esto hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué proponemos? Entre otras cosas, atacar el tema que es la generación de empleo. Ese es el incentivo. Empleo. Ese es el imán. Claro, no empleo para ti es quitarte el incentivo a venir. Tiene que resolver los organismos internacionales y la comunidad internacional, que hoy en día, y de eso lo haremos hoy, está ocupado en otros temas. Pero nosotros tenemos el problema, no es de ahora, se ha ido agravando por el jueguito político también con esto.
Entonces no mandan señales claras. Y acabo de decir que el Tribunal Constitucional mandó una señal muy mala. Sí. Le dio la nacionalidad amparado en la 169.13, 14, que fue una barbaridad. Y han obviado totalmente los requisitos de la 285 y de la 9216, que es el Código de Trabajo. Entonces, veamos dónde nosotros entendemos que deben empezar, pero ya. Y poner plazos por lo menos de 18 meses. Es el desmonte de la proporcionalidad en la contratación. Tendente a que hacer 2 de cada 10. 8 dominicanos, 2. Eso seguro que va a tener que presionar a mejores condiciones de trabajo. En cuanto a salario, en cuanto a condiciones de contratación. Bien, al no hacer eso, el sector empleador va a seguir igual. En ese plazo que estamos sugiriendo, debe dejarse para último, eso sí sugiero yo, porque tenemos un problema de seguridad alimentaria. Dejar el sector agrícola para el final. Vamos a darle un chance porque tenemos muchos temas, Fernando. Ana Patricia, adelante. Fernando, para cerrar este tema ya, en el siguiente segmento, entrar en otras cosas. Tú tocabas algo muy real, y es el hecho de que muchas veces aquí se crean muchas leyes, muchas políticas, pero estas no se aplican. Y realmente en este tema haitiano, yo pienso que hay cosas puntuales, y sé que ustedes como partido tienen temas puntuales que quizás son la punta de lanza para llegar a solucionarlo. Tú mencionaste el tema del empleo, mencionaste lo de la seguridad social. ¿Cuál otra cosa tú crees que debe de hacerse énfasis para definitivamente solucionar esta situación? Mira, sobre todo es cortar el incentivo a cruzar frontera, a radicarse, a exigir derechos, que es el empleo. Sobre todo empezar por ahí, sin dejar de lado la necesidad del control migratorio con registros biométricos que no sean monopolio de la Dirección de Migración. El gobierno es reconocido, la prensa lo sabe, en los pueblos se conocen quiénes son los traficantes de haitianos. Entonces, un control biológico, Ana Patricia, en manos del Ministerio de Trabajo, de las Fuerzas Armadas, del DNI y de la Dirección de Migración, debe ser la misma. Aquel que es expulsado, deportado, tiene que tener consecuencias. De los Estados Unidos no mandan nadie para acá sin estar fichado. Estamos obligados a acumular una cantidad significativa de deportados que estén fichados, pero que estén en territorio haitiano. El presidente, entre las cosas que dijo, vuelve a lo mismo, porque es más de lo mismo. Tenemos 54 kilómetros de verja fronteriza, Entre sus medidas para mitigar el problema, promete 13 kilómetros más. Esos son 13 kilómetros más para el contratista que está. Eso es más dinero botado. De una verjita. De una verjita que de 54 va a subir 13 kilómetros más, cuando son 380 kilómetros de frontera. Y ellos entran por todas partes. Desde compañías de autobuses hasta personas individuales, meten 14 personas en una jipeta. Y es penoso, es indignante. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, perdón, someten un proyecto para endurecer las penas al traficante, pero si no se aplican las penas que dice ahora la ley, porque tú endurezcas va a cambiar la situación. Claro, no, el tema es cortar a nivel del lugar de trabajo. Y poder entonces tener un control donde nadie sea el que tenga cautivo ese mercado, porque es un mercado de humanos, es un mercado de personas con necesidad que están explotando guardias, policías, directores de migración, no el director, la dirección de migración, etcétera. Entonces, esa información no puede estar en manos de una sola entidad. Y tiene que cruzarse la información para que el que es deportado, al volver a cruzarlo, quien lo cruce o ellos por sus propios medios, esa información inmediatamente. Y hasta que eso no sucede y se corre a la voz entre ellos mismos, que digan esto está muy duro,
no van a querer hacer otra cosa que salir de Haití de la manera que sea. Ahí tenemos un tema también. Estados Unidos no quiere ilegales. ¿Para dónde van? Lo que pasa es que no pueden quedarse. Y menos las condiciones económicas y el tipo de gestión y manejo que tenemos de nuestra economía, que va de mal en peor. En lo fiscal, Mira, en la depreciación de la moneda. Vamos a ver pausa porque tenemos el caso de la economía dominicana, pero tenemos el caso también mundial de que Trump echó hacia atrás los aranceles, pero parece que ya el golpe está dado. Volvemos en unos minutos con Fernando Camaño. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Fernando Camaño. Fernando, en el segmento anterior hablábamos sobre economía. Vamos a un pequeño análisis de lo que es la economía dominicana y la incidencia que están teniendo las medidas que tomó Trump, que luego echó hacia atrás, que han tenido repercusiones. ¿Cómo tú ves que se encuentra todo ese panorama? Ahí hay dos preguntas, ya casi para terminar el programa. Sí. ¿Cómo tú ves la economía? Mira, los síntomas que está dando la economía dominicana. Algunos aquí han dicho que ese 10% no es gran cosa, pero yo diría que cuando las cosas están mal, que es el caso de Dominicana, todo es sensible. El 10%, aunque no tenemos una presencia fuerte de las exportaciones en nuestro Producto Bruto Interno en cuanto a bienes y servicios, sin embargo, los Estados Unidos, en el caso de Trump, que algunos han dicho, bueno, que se puso loco. Mira, él puede lucir como un elefante en una vidriera, en un espacio estrecho. Está remeneando y ha provocado, que es el resultado que se ve a finales de esta semana, de que 75 países ya le han notificado, especialmente los que tienen mejor relación con él, con Trump y su administración, fueron de los primeros en decir vamos a negociar. Mira, es una verdad a pie juntilla que el proteccionismo de los tigres de Asia, de Japón, propia China y Europa, no solamente es evidente en cuanto a aranceles que fueron subiendo en estas últimas 2 décadas de manera paulatina pero firme, mientras los Estados Unidos no lo hacían. Y Estados Unidos entonces acumulando déficit presupuestario, un problema de deuda que él tiene que resolver, una necesidad de más ingresos sin lesionar al votante, porque le dieron el poder, entonces busca, y no es el propósito mayor, para no entrar en demasiados detalles, recaudar. No. El objetivo principal, a mi manera de ver las cosas, es la protección del dólar como reserva de cambio mundial. ¿Qué pasa? Eso no lo puede lograr China, porque China tiene controles de tasa de cambio o de divisa y tiene control en el manejo de capital. O sea, es un capitalismo de Estado. Entonces, no es una moneda que dé la confianza para ser el referente. Sin embargo, el yuan se ha mantenido como una moneda estable, pero es por la masiva compra de oro a nivel mundial. Las reservas que respaldan el yuan es una cosa fantástica y no dejan de hacerlo. Pero también tienen otra cosa, que los Estados Unidos han percibido ya en las últimas 2 décadas, pero Trump no estaba en el poder. Él hizo algunos pininos, se convenció en las siguientes administraciones que si volvía iba a resolver el problema. La única forma ha sido de shock. Entonces, las últimas noticias que vimos ya demuestran lo que él buscaba. A todos les subo los aranceles en diferentes medidas. A mi competidor comercial y de hegemonía mundial, China, se la mantengo, y a estos le doy 90 días de cese de la aplicación y un 10% creo que de desmonte en el arancel. ¿Por qué? Porque me han pedido negociar y se supone que estas negociaciones toman semanas, quizás más, pero dio 90 días. Inmediatamente subieron las bolsas ayer en la tarde norteamericanas, que estaban también recibiendo sensiblemente un desplome. En definitiva, él no está provocando tampoco
porque no le conviene una devaluación y competir, porque lo que busca es ser referente como reserva, con su moneda sea referente. Entonces, lo que está haciendo no es tampoco, como leí en esta semana, algunas personas diciendo, van a afectar a los dominicanos allá. No, no es así. Todo lo que está haciendo no es para provocar un aumento de la inflación o del IPC internamente, y al fin y al cabo ya se ve que el objetivo es China. Pero ¿qué pasa? China, de lo que exporta es a Estados Unidos el 2.9% de su PIB. Sin embargo, los Estados Unidos es 0.8% del PIB. O sea, que tenga barreras arancelarias al fin de este proceso y nuevos aranceles que ya están en 84, 85 para los Estados Unidos y de Estados Unidos para China en 104 hasta el momento. No sé si irá en el alza. No le afecta mucho su economía porque no es una economía como la China orientada a la exportación, donde el 20% de las exportaciones chinas son el PIB, de un PIB enorme. De un PIB enorme. En Estados Unidos es el consumo. Es el motor del consumo. Entonces, partiendo de ese hecho, es que Trump dice, si todos quieren mi mercado, lo van a tener a mi manera, pero tengo que resolver mi problema. ¿Cuándo lo hizo? Cuando tiene la popularidad bien alta, y lo hizo de shock. Economía como la nuestra, El Salvador y otras, un 10%, no es mucho, si estamos conscientes que teniendo un Derek CAFTA, nosotros nos hemos portado muy mal. Sí. Hay un informe del Departamento de Comercio donde ellos detallan todas las violaciones que hemos cometido, comenzando con el arroz. Exactamente. Entonces, a nosotros no han permitido ciertas ligerezas. Somos pequeños, estamos muy cerca. Hay un superávit, ellos tienen superávit con nosotros. Tienen superávit con nosotros, sobre todo. Entonces, ¿qué negociar? No, a nosotros nos van a exigir lo más probable que esas condiciones, yo no creo que la cambie. No creo que la cambie. Pero a nivel hemisférico, esto también va a tratar, si termina con China en las condiciones que él quiere, de ese 0.8% que te dije que significa las exportaciones a China del PIB, una gran mayoría es soja y algunas maquinarias. Entonces, y de China para acá, igual, y algo de los chips, aunque Taiwán es el gran exportador, pero son productos con una elasticidad precio muy, muy alta, no afectan y tampoco van al consumo de manera directa. En todo caso, él no está poniendo en peligro la capacidad de consumo de su gente. Él está tratando de resolver un problema de deuda y que no se afecte el valor reclamado a su deuda. Y todo el mundo expandiéndose como lo está haciendo con estos reclamos a Indonesia, Malasia, Corea, Japón. Él está diciendo, yo quiero cuota de mercado que hoy tú le tienes a China. ¿Cuál es la gran fortaleza de China? Ya lo dije. Ha sido penetrar más mercado y atar relaciones con gobiernos que a su vez le permiten lo otro. Tuvo una pérdida esta semana. Panamá se rebeló. No aguantó la presión de Rubio. Entonces, nosotros no podemos, y hay mucha gente y analistas que toman un bate y dicen, bueno, tú sabes que el imperio... No. Dependemos de los Estados Unidos. Dependemos tanto que esa remesa, la que recibimos, poca o mucha, es el dólar más permanente y más seguro. Si la economía de allá anda bien, nuestra gente trabajando allá remesan y es más estable. Con el turismo tengo mis dudas ya, si se siguen comportando como están. En febrero cayó 10%. ¿Para qué? El ministro nos dio rueda de prensa. Claro. Igual que el Banco Central que nos daba los datos de febrero. No en los minutos que nos quedan, no lo van a dar. ¿Cómo tú ves la economía? Porque si tú
escucha al gobernador o escucha al presidente y escucha hasta el Fondo Monetario, de la economía más resiliente, de la economía que va a crecer más. Todo está muy bien en la economía. Esta es una economía, niega totalmente ser una economía de mercado. Esta es una economía dirigida para los intereses de pocos procesadores e importadores y sobre todo para la banca. Entonces, el tejemaneje permanente de la tasa de cambio y utilizar reservas para mantenerla nos está devorando. Aquí hay que hacer muchas cosas, muchas cosas. El problema es que no se sabe qué es. No se sabe desde que llegaron al poder, pero tampoco se sabe en qué tiempo de crisis qué es lo que en realidad se hace. Sí sabemos lo que dicen. Entonces, en el caso de las autoridades monetarias y del Ministerio de Economía, cuando tú ves que callan, no publican, preocúpate. Sí. Preocúpate porque ellos saben que andan muy mal. Y cuando la dan, o la dan cierta, un poco tardía, o la maquillan. Entonces, muchas veces uno puede salir a opinar a los medios, hablando como dicen en los campos, te yegua. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque las informaciones no son inoportunas, no llegan o son inciertas. Lamentablemente, que es mi lamento permanente, faltan 3 años para un proceso democrático que cambie la situación en que estamos. Qué pena que no hay más tiempo, Fernando, pero lo tratamos prácticamente todo, lo tratamos todo. Tengo un compromiso contigo en el Telematutino 11 después de Semana Santa. Con muchísimo porque se nos gusto. quedaron temas. Con muchísimo gusto. Hay una parte de seguridad social que no tratamos. Y es de verdad que es preocupante, porque de las pocas cosas que se logró en la instauración del Sistema Dominicano de Seguridad Social fue una SENASA fortalecida. Está quebrada, técnicamente quebrada. Y lo advertimos aquí. Usarla como instrumento de política y promoción partidaria para la reelección y movimientos externos medrando en su presupuesto han hecho estragos después de tanto hablar y tanto reclamar, lamentablemente. Muchísimas gracias, Fernando Camaño. Gracias a ti. Nos vamos a comerciales.